Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, seguimos con nuestras clases de Data Mining de series temporales, procesamiento de señales, y hoy vamos a ver procesamiento tiempo-frecuencia. Entonces, para hacer un muy breve repaso de lo que estuvimos viendo hasta ahora, habíamos estudiado durante varias clases la transformada de Fourier y su utilidad, que nos permite representar una serie temporal en otro dominio, en el dominio de la frecuencia, y en ese dominio se pueden poner de manifiesto características de la señal, que no son visibles a simple vista, valga la redundancia, en el dominio del tiempo. Y habíamos visto que en ese dominio de la frecuencia la magnitud de cada componente, que es una frecuencia determinada, con la máxima resolución disponible. Eso es lo que podemos lograr. Pero, por supuesto, como cualquier método, no hay ningún método perfecto, como cualquier método, la transformada de Fourier también tiene limitaciones. Y vamos a ver un poco las limitaciones y cómo a través de otra herramienta, de otro operador matemático, podemos obtener algo más. También con limitaciones, con otras limitaciones. Entonces, una de las limitaciones es, como dice ahí, que si bien podemos ver la magnitud de cada componente, con la máxima resolución disponible, resolución espectral, o sea, el delta F, pero no podemos o no sabemos en qué momento sucede cada frecuencia. Esa es una gran limitación. O sea, pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia implica perder la noción del tiempo en el dominio de la frecuencia. Entonces a veces resulta que puede ser interesante descomponer esa serie temporal y ver las distintas componentes, pero cómo se desarrollan a lo largo del tiempo. Y esto es especialmente importante para series temporales no estacionarias, como estuvimos hablando hoy antes de esta clase, en las consultas de los TP finales. Vamos a seguir estudiando el tema de las series temporales no estacionarias en las dos próximas clases, cuando estudiemos forecasting. Y adelantándonos un poquito, podemos decir la definición de estacionalidad de una serie temporal. Si una serie temporal a lo largo del tiempo en que se la está estudiando mantiene aproximadamente su valor medio y su dispersión, se puede considerar estacionaria. Cuando pierde alguna de las dos, bueno, ya no es más estacionaria. Y vamos a ver también en la próxima clase, cuando estudiemos forecasting, que tenemos test, pruebas, para verificar esta estacionalidad. Entonces, en esta clase... Marcelo, ¿repetís por favor la definición de estacionaria? Sí, la definición de estacionaria es: una señal o serie temporal se considera estacionaria cuando a lo largo del tiempo en la que se está estudiando mantiene aproximadamente su valor medio y su dispersión. Si cambia el valor medio o la dispersión, ya no es más estacionaria. Aproximadamente, porque no es algo exacto. Por ejemplo, una serie temporal que está montada sobre una pendiente, por ejemplo, no es estacionaria, porque está cambiando el valor medio. Una serie temporal que, si bien se mantiene aproximadamente el valor medio, pero la dispersión empieza en un valor y después sube y después baja, tampoco. Esa sería la definición. Y entonces, ¿qué solución tenemos en estos casos donde no es tan, estrictamente hablando, no es tan correcto utilizar la transformada de Fourier en estos casos? Ya vimos algo de esto,
inclusive en una de las presentaciones de los TP hubo un grupo que mostró que estaba trabajando con una señal que claramente no era estacionaria, a la vista no era estacionaria, porque estaba montado sobre una componente de muy baja frecuencia y se veía cómo introducía componentes de muy baja frecuencia en el espectro, entonces quedaba toda la variabilidad ahí abajo, casi cero. Entonces se genera ese tipo de distorsiones, entonces hace difícil el análisis. Y también en el caso de descomposición de serie, si queremos ver cómo las distintas componentes frecuenciales van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, en ese caso, la solución es algo intermedio entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia, como los vimos hasta ahora, que es la representación tiempo-frecuencia. Para la representación tiempo-frecuencia se puede utilizar, entre otros métodos, uno de los más difundidos es la transformada ondita o wavelets, que es un desarrollo de la década del 80, en la década del 90 se hizo muy popular y se utilizó en muchísimas aplicaciones. Y con el tiempo, bueno, fue decayendo así la superpopularidad, pero se usa todavía bastante y se siguió trabajando sobre el tema. Y uno de los pioneros de esto es un matemático francés, Malat, contemporáneo, que Malat propuso un algoritmo piramidal para calcular la transformada wavelet o transformada ondita. Justamente como Malat de francés le puso ondelets y quedó como un poco la traducción en francés, o sea, ondelets, wavelet, y en español quedó como ondita. Y lo bueno que tiene este algoritmo de Malat es que es el equivalente a la transformada discreta de Fourier, porque hay todo un soporte matemático de esta transformada. Los que quieren profundizar, por supuesto, hay libros, hay de lo que quieran. Es más, en nuestra facultad en Exactas, un grupo muy importante, el doctor Carlos Cabrelli, que es profesor emérito ahora del Departamento de Matemática en Argentina, también fue uno de los pioneros en estos temas de transformada tiempo-frecuencia. Y lo espectacular de Malat fue que pudo hacer como el equivalente a la transformada discreta de Fourier, pero de onditas, con este algoritmo piramidal. Entonces facilitó mucho la implementación. Entonces muchos algoritmos implementados de wavelets, paquetes en R y en otros lenguajes, implementan este algoritmo piramidal. ¿Y cómo funciona este algoritmo? Funciona de la siguiente forma. Nosotros partimos de una serie temporal, no sé si se ve el mouse, lo estoy moviendo. Sí, sí. ¿Se ve? Gracias. Partimos de una serie temporal A que está a, por ejemplo, una determinada resolución, ¿sí? J, y a esa serie temporal le aplicamos dos filtros, que es un filtro pasabajos y el complementario pasaltos. El pasabajos, H, pasa a la próxima etapa, y el pasaltos genera la primera señal detalle, o serie temporal detalle, por eso la D. Y en ambos casos se hace una decimación de dos muestras, quiere decir que se toma una de cada dos. En otras palabras, baja la cantidad de puntos. Por ejemplo, si la serie temporal A tenía 256 muestras, a este nivel D de J-1 tiene 128, y a este nivel de A también tiene 128 por la decimación. Luego se le pasa de nuevo esos filtros y se decima, y así siguiendo. Eventualmente, después de una cantidad de decimaciones, como es la mitad de la mitad de la mitad, eventualmente termina, porque ya no hay más muestras para decimar. Y ahí termina el algoritmo. Entonces, este algoritmo es simple, rápido, y la clave que tenemos aquí está en estos filtros, pasabajos y pasaltos, que de acuerdo a cómo se diseñan estos filtros,
que corresponden a una ondita base. Esta sería la conexión entre la teoría de onditas, la teoría matemática y la implementación de MATLAB. Esos filtros pasabajos y pasaltos tienen que ver con la función base, o sea, una ondita, y impactan mucho en el resultado. O sea, hay más de una ondita, muchas onditas, distintas implementaciones. Y aquí se ve el efecto de hacer ese pasalto, pasabajo, pasalto, pasabajo. Por ejemplo, en la primera parte de ese algoritmo piramidal, aquí vemos el pasaltos y el pasabajos, una parte del pasabajos. Pero como en la próxima etapa de nuevo hay un pasaltos y un pasabajos, aquí se ve cómo hace la mitad de la mitad de la mitad. Y un efecto que está haciendo, que lo podemos ver aquí, es que al pasar primero un pasaltos, perdón, y luego un pasabajos, queda el efecto pasabanda, que se ve acá. Entonces quiere decir que cada señal detalle es como que fue pasada por un pasabanda, excepto la primera, que es solamente pasalto. Porque esta que está aquí, la D de J-2, pasó por el pasabajos y luego por este pasalto. Entonces, si decimos, entonces corresponde a este pasabanda que tenemos aquí. Entonces quiere decir que lo que va haciendo este algoritmo piramidal, lo que va haciendo es extrayendo bandas de frecuencias. Y a la próxima etapa pasa el resto, lo que no se extrajo. Y de nuevo se extrae una banda y así siguiendo. Perdón. Entonces, como habíamos dicho, la función base, que es con la cual se diseña ese filtro, esa función base va a cambiar sus coeficientes según la función base, entonces puede cambiar un poco la respuesta en frecuencia. Puede ser más o menos selectivo, puede llegar a tener más o menos desfasaje. ¿Sí? Porque si nos acordamos de la clase que vimos FIR e IR, ¿se acuerdan en una clase anterior? Terminan siendo filtros de ese tipo, del tipo FIR. Entonces el tipo FIR pueden cambiar los coeficientes, no necesariamente es media móvil como en las primeras clases, pueden tener distintos coeficientes. Y esos distintos coeficientes, bueno, van a cambiar la selectividad de estos filtros y también el resultado de toda la wavelet. Pero hay un grupo de funciones, wavelets, de filtros, que tienen la propiedad que puede hacerse la antitransformada. Entonces, al igual que la transformada de Fourier, tenemos la transformada directa wavelet y la transformada inversa. Entonces es posible reconstruir a la señal. Esto esa función base tiene que cumplir con ciertas condiciones matemáticas para que pueda pasar esto. O sea, no todas las wavelets son ortogonales, de manera que se puede reconstruir toda la serie temporal. Ahora Marcelo, ¿eso hay alguna forma de testearlo? O sea, en base a una señal, ver si esto es aplicable o no. Sí, sí, por supuesto. Hay forma de testearlo. Ahora, esto quizás en muchas aplicaciones no es tan importante, porque como vimos, no siempre es necesario volver al dominio del tiempo. O sea, nosotros partimos de una señal de una serie temporal en dominio del tiempo. Aquí en el medio queda el tiempo-frecuencia, y si hacemos toda la antitransformada ondita, volveríamos al dominio del tiempo. Pero como vimos, muchas aplicaciones no necesitamos volver al dominio del tiempo después de trabajar con la serie temporal. Entonces, en esos casos, quizás no sea tan importante que sea una ondita que pueda reconstruir la señal. Entonces, eso amplía las posibilidades de otros tipos de onditas que no cuentan con esta propiedad, pero que son interesantes desde el punto de vista
de por ejemplo, la respuesta en frecuencia, la selectividad, o otras propiedades que quizá nos interesen más y esa no tanto. ¿Sí? La transformada de Fourier, como es así, es lo que es justamente, existe la antitransformada, bueno, podemos aprovecharla o no. ¿Sí? Se ve la idea. Esto es mucho más amplio, abre muchas más posibilidades que la transformada de Fourier. Bien. Esto sería una especie de, así a grandes rasgos, una especie de descomposición binaria de la frecuencia, ¿no? Sí, mira, no sé si binaria, decirlo binaria. Como que lo que estoy diciendo, como que agarrás la parte de alta frecuencia para hacer una señal y la de baja frecuencia después como que la partís más en pedacitos más chiquitos. Me hace Sí, acordar a una... sí, mira, a ver si esta figura puede aclarar un poco. Le voy a hacer un zoom. Aquí tenemos perdón, aquí tenemos una serie temporal de donde partimos, que es la frecuencia cardíaca, por ejemplo, de un paciente a lo largo de casi todo un día, 3000 segundos. Entonces vemos que durante el día, bueno, sube, baja, hay un momento que subió y se estuvo en una meseta y después bajó, por ejemplo. Entonces, después de aplicarle este tipo de algoritmo tiempo-frecuencia, lo divide en bandas, porque estas son cada una de las señales detalles que vimos recién. Tenemos desde las de alta frecuencia, que son las primeras la que está abajo, FA, frecuencia alta, que sería la primera que descompone, la primera que sale detalle. Después la segunda que sale detalle, frecuencias medias bajas y frecuencias ultra bajas. ¿Sí? A medida que va avanzando el algoritmo piramidal, que va decimando, filtrando y decimando, quedan cada vez frecuencias más bajas. Entonces, si hacemos la transformada de Fourier de cada una de las bandas, obtenemos esto. Y aquí es donde se ve este filtro. Se ve este comportamiento pasabanda. ¿Sí? Se ve aquí como dejó pasar altas frecuencias, en frecuencias altas, en FA, en FM pasabanda, en FMB pasabanda y en FV pasabanda también. Sí, sí, se ve. Nosotros aquí hicimos la transformada de Fourier solamente para explicarlo, pero no se hace porque el resultado es lo que tenemos del lado izquierdo. O sea, esta transformada de Fourier aquí fue simplemente para explicar o para comprobar lo que estamos hablando. Pero normalmente se hace solamente el procesamiento del lado izquierdo. ¿Qué quiere decir cada una de esas letras, Marcelo? Y FA, frecuencias altas, FM, frecuencias medias, FMB, frecuencias medias bajas y FV, frecuencias ultra bajas. Entonces, todo esto, todas estas cuatro sumadas dan aproximadamente la serie temporal original. O sea, es una descomposición. Y aquí me detengo en un par de claves. Esto está muy bueno, este algoritmo, la verdad que es muy interesante, pero no es como la transformada de Fourier, que es mucho más fácil de utilizar. La transformada de Fourier, como vimos, tenemos una serie temporal y bueno, le aplicamos la transformada de Fourier y funciona. Aquí hay más detalles a tener en cuenta. Como vimos, un detalle es elegir la función base, o sea, la ondita que vamos a usar. Hay muchas. Eso por un lado. Una vez que tenemos eso, o si no tenemos, por ejemplo, muchas razones para elegir una en particular, se pueden utilizar las más comunes, las más difundidas, que son Daubiches, por ejemplo, que es una matemática belga que desarrolló varias onditas, por ejemplo, y hay otras. Y una vez que tenemos eso, también es muy importante para poder calibrar las bandas, elegir el intervalo de la frecuencia de muestreo de la serie temporal. Entonces, ustedes me van a decir cómo elegimos. Si nos viene de una forma, la serie temporal a nosotros nos llega
como lo que es, ¿no? No es que elegimos el delta t de las series temporales. Sin embargo, sí podemos trabajar sobre eso, y es, por ejemplo, como vimos en la clase de interpolación. Interpolamos y la llevamos a otra frecuencia de muestreo, a la misma serie temporal, y al llevarla a otra frecuencia de muestreo, lo que estamos haciendo, estamos calibrando las bandas. O sea, llevándolos a las bandas que nos interesan de descomposición. Teniendo en cuenta esos dos detalles, es bastante flexible este algoritmo y versátil. Marcelo, una consulta. Sí. Nosotros para media móviles habíamos visto que era bastante útil, o sea, calibrar media móvil viendo donde teníamos picos en el dominio de la frecuencia, Sí. si había entendido bien. Acá, ¿qué es lo que vamos a ver para elegir cómo calibrar esta transformada? Bueno, muy buena pregunta. Una forma, por lo menos la forma que lo estuvimos usando en mi grupo, es como nosotros sabemos las bandas de frecuencia que son interesantes en el análisis, por ejemplo, de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, como es este ejemplo, como sabemos las bandas que corresponden a los distintos sistemas del sistema nervioso autonómico, al simpático y al parasimpático, lo calibramos con eso, para llevarlas a esa frecuencia, las bandas. En otras aplicaciones, por ejemplo, el paper que les mostré hace un rato, en electroencefalografía también hay bandas estandarizadas que corresponden a distintos mecanismos neuronales de las neuronas del cerebro de una persona, ¿no? Y entonces también en esas aplicaciones normalmente se trata de llevar las bandas a esas bandas para poder interpretar y comparar los resultados. Entonces depende de la aplicación. En otras aplicaciones, bueno, habrá otras bandas que son interesantes. Y en el caso de que no haya ninguna banda estandarizada, es posible que puedan encontrar ustedes una banda donde se manifiesta un fenómeno. ¿Sí? Y quizás eso puede venir de una búsqueda de una calibración. Por ejemplo, que van cambiando la frecuencia de muestreo hasta ver la que mejor muestra un fenómeno, por ejemplo. O sea, la buscan, en otras palabras, ustedes buscan la banda. ¿Sí? Bueno, antes de pasar al código que también explica cómo funciona esto, ¿alguna pregunta más sobre este tema? ¿Se ve la idea general? Bueno, vamos a ver un poco de código entonces. El lenguaje R tiene varios paquetes para wavelets, varios. Este es uno de los primeros, como ven, en 1993, o sea, es uno de los primeros y funciona muy bien, pero hay varios. Entonces, partimos generando una línea de tiempo, como siempre, de 512 muestras, y luego generamos unas señales senoidales, dos frecuencias, ¿sí? 4 ciclos y 24 ciclos en esos. Y además hacemos otra cosa más. SA va a tener en la primera mitad, va a estar en 0, o sea, esta señal senoidal se va a desarrollar en la segunda mitad del tiempo. ¿Sí? Y después SB se va a desarrollar en la primera mitad, o sea, en la segunda mitad está en 0. En otras palabras, tenemos esto. Si nosotros aplicamos la transformada de Fourier aquí, va a funcionar. Pero no nos va a decir en qué momento empezó a desarrollarse la senoidal, como en este caso
a la mitad del periodo que estamos estudiando. Y en el caso de SB, no nos va a decir que a la mitad cesó esa senoidal. Nos va a dar los valores de las senoidales. Por eso que nosotros decíamos que se pierde la noción del tiempo con la transformada de Fourier. O sea, tenemos la máxima resolución espectral con nula resolución temporal. Nula. Cero. ¿Sí? Entonces, en este caso, la señal combinada sería así. Entonces también, si aplicamos Fourier acá, se van a ver los dos picos que corresponden a cada frecuencia, pero no se va a saber dónde estuvo cada una. Y en este caso podríamos decir que esta señal es estacionaria, en el sentido que lo dijimos recién, valor medio se mantiene y dispersión también, así que puede servir para señales, series temporales de este tipo, que van cambiando sus componentes a lo largo del tiempo. Entonces, si ¿La aplicamos... dispersión ahí no cambia o...? Perdón. ¿La dispersión ahí no cambia cuando pasas a la señal más? Y la dispersión, si la vemos desde el punto de vista de cómo va variando, no. Ah, está bien. Ahora entiendo. Entonces, aplicamos la función WD, que es la que viene en ese paquete, Wavelet Decomposition, y aquí le estamos diciendo la familia, por ejemplo, esta es una Daubiches, como les dije, que es una matemática belga que fue pionera en el desarrollo de estos filtros, o sea, un filtro de esa familia y de 4 muestras. 4 muestras. O sea, le va a pasar con este algoritmo piramidal que vimos, le va a pasar el mismo filtro, pero en cada etapa después de una decimación. Entonces el resultado nos da esto, nos da las resoluciones, es decir, la salida que vimos de la serie temporal detalle, y aquí vemos cómo va cambiando y cada vez hay menos muestras, o sea, a medida que va decimando, cada vez tenemos menos muestras y termina cuando tenemos una sola muestra. ¿Sí? Y aquí tenemos como, perdón, esto sería a nivel de los coeficientes, o sea, lo que nosotros en unas filminas anteriores habíamos dicho como detalle, señal detalle. Y aquí vemos cómo, por ejemplo, en esta banda, o sea, en esta resolución, es lo mismo decir resolución o banda. En esta resolución 2, vemos que tiene una cierta magnitud la señal que está en la segunda mitad, que correspondería a baja frecuencia. ¿Sí? Por ejemplo. Porque a medida que la resolución va bajando, son frecuencias más bajas. Y aquí lo que tenemos es el resolution level, que sería la señal que va pasando a la próxima etapa. Entonces aquí vemos como resolución alta, quiere decir alta frecuencia, tenemos la primera mitad. Y a la segunda mitad va pasando frecuencias más bajas, que corresponde a cómo es la señal. La primera mitad tenemos alta frecuencia y la segunda baja frecuencia. ¿Sí? Y aquí lo tenemos para la combinación de las dos. Entonces, en la combinación de los dos, aquí sí vemos, porque antes era para cada una de ellas, para la parte de baja frecuencia y la parte de alta frecuencia. Y aquí tenemos para la combinación de los dos. Entonces, la combinación de los dos tenemos en la primera mitad de 0 a 128, o de 1, mejor dicho, a 128, tenemos valores en la resolución 5 y 6, que es alta frecuencia.
Y de 128 a 256 tenemos valores en la resolución 3 y 2, que son de baja frecuencia. Entonces esto sí se corresponde con esta combinación, o sea, alta frecuencia al principio y baja frecuencia después. Entonces nosotros aquí podemos decir que la descomposición en wavelets con onditas nos dice, nos da al mismo tiempo una idea temporal y también frecuencial, aunque frecuencial no es la misma resolución que tenemos con la transformada de Fourier. Tenemos una resolución más pobre con wavelet, pero sabemos en contraparte en qué momento del tiempo se desarrollan. O sea, perdemos resolución espectral, pero ganamos algo de resolución temporal. Y decimos algo porque la decimación también introduce una pérdida de resolución temporal. O sea, tampoco la temporal es perfecta. Por eso que creo que está bien puesto el nombre de tiempo-frecuencia, porque es como a mitad de camino de los dos. ¿Sí? Y aquí tenemos formas de ver esas distintas resoluciones nivel por nivel. Y por ejemplo podemos acceder a C, que sería Access C, sería el acceso a la señal, a la serie temporal que pasa a la próxima etapa, y D, la de detalle. Entonces aquí vemos cómo tenemos a nivel 8 cuando empieza todo, y el primer detalle. Después vemos el segundo detalle, y en el segundo detalle ya empieza a aparecer la alta frecuencia, ¿sí? Que es de la primera mitad. Después en el detalle que sigue aparece desdibujada la alta frecuencia, todavía la baja no aparece, ni antes ni después. Después en el nivel 5, en la resolución 5, sigue desdibujándose la alta frecuencia, y en la 4 ya prácticamente desaparece la alta frecuencia, pero empieza a aparecer la baja frecuencia. Y aparece mucho mejor en la 3. Y en la 2 ya son muy pocas muestras y ya vamos hacia la constante, ¿no? La componente constante. ¿Sí? Bueno, ese es el concepto de tiempo-frecuencia. ¿Alguna pregunta, respuesta? ¿Estamos bien? Hola, sí. Sí. A mí algo que me costó cuando hice FFT Sí. era descubrir a qué frecuencia correspondía cada bin. Mm. Y acá me va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, y encima ahora en los tiempos también me va a costar más identificar dónde es que sucede. Bueno, en el caso del tiempo es más fácil, porque si vos tenés, por ejemplo, 256 muestras corresponden a un segundo, por decirte algo. Bueno, tu delta T va a ser 1 dividido 256. Y ya te vas moviendo, 128 quiere decir que el delta T es el doble. 64 aumentó de nuevo al doble y así siguiendo. O sea, el tiempo va a ser, no es difícil. Quizás un No, poco... o sea, lo voy a tener, Sí. la montaña, el piquito, los que encuentre, van a estar dentro de un intervalo que yo puedo ir definiendo, eso es. Claro. Mira, acá ves cómo van cambiando, porque esto es tiempo. Sí, Entonces acá ves cómo va cambiando el tiempo. Al final quedan 4 muestras. sí. ¿Sí? Y Claro, empezó esto entonces en esas 256. las voy a tener muy dispersas. Voy a hacer, está por acá o por allá, pero después voy a tener que Claro, ir a mirar de nuevo. exacto. Mira, aquí lo tenés. Por Sí, ejemplo, en la resolución 1 tenés 2 muestras. O sea, porque es la mitad de la mitad. Cada vez tenés menos muestras. La mitad de la mitad de la mitad de la mitad.
quizás es un poco más difícil, un poquito más difícil ver a qué corresponde cada banda. Una forma de hacer eso podría ser como hicimos aquí, calcular la transformada de Fourier de las bandas que te interesan. Entonces ahí podés ver aproximadamente. Sí, esa parte me costó, me llevó bastante tiempo para el TP hacer la FFT y después descubrir qué frecuencia significaba cada bin. Claro, claro. Me llevó un tiempo, bueno, lo Sí, busqué sí. en internet y había una fórmula y la usé y anduvo y lo comprobé, pero no me daba cuenta. Debe ser por el desconocimiento de cómo funciona la FFT, pero Sí. Sí, algo vimos en la clase de calibración. sí, pero me costó, me llevó, sí. Pero bueno, ahora ya lo tengo armado, ahora con se me agrega una incertidumbre más. Ah, no, pero ya lo vas a sacar. Estoy seguro. Bueno, Cuando lo pruebes, seguro que, como todo, hay que probar. bien.